Hola hermanos y hermanas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones que tuvieron Wang Yibo y Xiao Shan durante esta semana. Sin más que decir, comencemos con el video. El 4 de diciembre nuestro Yibo actualiza su cuenta de Weibo con un dibujo de su personaje de Bailey Hongyi. El 5 de diciembre nuestro Yibo cantó la canción principal de la película Nosotros somos el primer secretario. La canción se llama ¿Por qué estamos juntos? Esta canción está dedicada a los héroes ordinarios que luchan para aliviar la pobreza. El 5 de diciembre nuestro Yibo fue anunciado como el embajador de la Fundación de Amor a los Animales de Beijing. También se anunció que la marca Anta realizará un documental sobre el skate que será lanzado en enero de 2022. El documental cuenta la historia de Anta y el skate desde la perspectiva de 3 personas, los cuales serán nuestro Yibo, el patinador Jianzi River y Yuan Fei, quien fue mentor de nuestro Yibo. El 8 de diciembre nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo embajador del turismo cultural de Luoyang. 大家好，我是洛阳文化旅游形象大使王一博。洛阳是我的家乡，更是千年古都，牡丹花城。品龙门神韵，访盛世隋唐，游浮牛山水，尝洛阳水系。千年洛阳，青春登场。我是王一博，我在洛阳等你。El 9 de diciembre nuestro Yibo actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video. Down, 1, up, down, 2, up, down, 3. 我宁愿所有痛苦都留在心里，也不愿忘记你的眼睛，给我再去相信的勇气。 El 6 de diciembre nuestro Shan fue anunciado como nuevo portavoz de la marca Ralph Lauren. Black ties still keep motion. I'm getting better, you know it. I've been rewriting my story. Trapped in my mind as a poet. Winning together's the motive. Loving me, I keep us dancing. El 6 de diciembre había rumores de que nuestro Shan se encontraba en Beijing, pero nadie lo había visto llegar al aeropuerto de la ciudad, así que no creyeron mucho en este rumor, hasta que nuestro Shan fue visto junto a todo su staff dando un pequeño paseo por el parque de diversiones de Universal Studios. Para todos fue una sorpresa, ya que nuestro Shan no suele estar en lugares públicos y menos de día, siempre suele dar paseos por las noches cuando no hay mucha gente. Muchos fans al enterarse fueron inmediatamente al lugar para poder acercarse a Shan y tomarse unas fotos con él. Algunas fans lograron verlo en diferentes lugares tomándose fotos y subiendo en algunos juegos. También lo vieron grabando su paseo, así que es posible de que pronto tengamos un nuevo videoblog de nuestro Shan donde nos contará cómo lo pasó en Universal Studios. Algunos fans dijeron de que se veía muy guapo y muy adorable, ya que tenía unos guantes de panda y eso lo hacía ver muy tierno. Tanto fue el caos que ocasionó nuestro Shan que muchos fans no lo dejaban disfrutar de su paseo, así que nuestro Shan invitó helados a sus fans y les pidió amablemente que no lo siguieran más y que también disfrutaran del parque de diversiones. Las fans le hicieron caso a nuestro Shan y se alejaron de él, aunque igual lo siguieron pero de una distancia prudente para así no incomodar a Shan y dejar de que él disfrutara tranquilamente del parque de diversiones. El 8 de diciembre la marca Tots actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías promocionales junto a Shan. Adivinen quién no volvió a conseguir entradas para la función de Dream Like a Dream. La mascota de la marca Hindon Electronics publicó este video donde lo vemos decaído porque no consiguió las entradas para la función de Dream Like a Dream, que se llevará a cabo desde el 22 hasta el 26 de diciembre. La función se realizará en la ciudad de Beijing. Tal vez la mascota de la marca Hindon Electronics lo volverá a esperar en las afueras del teatro con un ramo de flores para Shan, como lo hizo en la ciudad de Shenzhen cuando no pudo conseguir las entradas para la función y decidió esperar a las afueras del teatro para darle su apoyo. 曾经一晚，大大相爱，在不会犹豫的时代。 Bueno hermanas y hermanos, como sabrán nuestro Gege estuvo en el parque de diversiones de Universal Studios y obvio no pudieron faltar los caramelitos en este día.
Hubo uno en particular que nos encantó a todos, así que veamos cuáles fueron los caramelitos que nos endulzaron en ese día. Durante todo el paseo nuestro Gege estuvo con un anillo de la marca Gucci. ¿Se acuerdan del anillo blanco que lo vimos puesto durante la sesión de fotos que tuvo para la marca? Y que este anillo, aparte de ser un anillo de pareja, tenía los colores del fandom, pues ese era el anillo que tuvo nuestro Gege durante su paseo. La cuestión es que nuestro Gege al inicio lo tuvo puesto en el dedo medio de su mano izquierda, pero luego lo cambió hacia su dedo índice, y de seguro se preguntarán por qué lo cambió. Pues según nuestras hermanas tortugas de China se dice que al parecer Gege cambió de lugar a su anillo para que no supiéramos lo que verdaderamente significa, pues en China tener un anillo en el dedo medio de la mano izquierda significa que la persona está comprometida o que tiene intención de comprometerse. Si el anillo se encuentra en el dedo medio de la mano derecha significa que está enamorado, pero si el anillo se encuentra en el dedo medio pero de la mano izquierda significa que es una unión más fuerte, es decir que no solo está enamorado, sino que tiene una unión más fuerte con la otra persona, que simboliza a un compromiso. Nuestro Gege sabe del significado del anillo en su mano izquierda, y al ver que muchas fans se dieron cuenta de su presencia en el parque, decidió cambiarlo de lugar para que no nos diéramos cuenta, pero ya muchas hermanas tortugas estaban más adelantadas y ya lo habían captado con el anillo en el dedo medio de su mano izquierda. En un video que compartió una fans que estuvo en el parque de Universal Studios, vimos que nuestro Gege balanceaba sus piernas mientras se encontraba sentado en un juego mecánico, y aquí es donde entra mi parte favorita. Pues resulta de que un CPN que se publicó hace tiempo nos cuenta de que alguien le preguntó a Didi si estaba interesado en adquirir la silla, y nuestro Didi dijo que era muy corta ya que su Gege no podía balancear sus piernas cuando se sentara, y ver que nuestro Gege balanceaba sus piernas porque no podía tocar el suelo sin duda nos hace creer que este CPN podría ser verdad. Por otro lado, saber que Didi conoce también a su Gege, que hasta sabe lo que a Gege le gusta hacer, eso se nos hace muy pero muy adorable. Nuestro Gege se fue del parque de Universal Studios aproximadamente a las 11 de la mañana, mientras que nuestro Didi se encontraba viajando de Shanghái hacia Beijing. Lo raro fue que nuestro Didi se fue de la ciudad de Shanghái dejando a Lele y su equipaje. Al parecer Didi no tuvo tiempo para alistarse ya que no quería perder el vuelo hacia Beijing, y Lele se tuvo que quedar para alistar el equipaje de Didi. Nuestro Didi llegó a Beijing a las 2:55 de la tarde. ¿Sabían que desde el aeropuerto hasta el parque de Universal Studios solo se toma 45 minutos a carro? Tiempo suficiente para que Gege pueda ir a recoger a Didi e irse a almorzar juntos, ya que ambos volvieron a desaparecer después de que Gege saliera de Universal Studios y de que nuestro Didi llegara a Beijing. Por último tenemos este caramelito que según esta hermana tortuga de China dice que Didi había reservado un restaurante japonés pero para la noche de ese mismo día en que ambos estuvieron juntos en Beijing. Al parecer quería complacer a su Gege con la comida japonesa porque como saben a nuestro Gege le encanta la comida japonesa y tal vez ese fue uno de los motivos por los cuales Didi quería llegar pronto a Beijing. Sea verdad o no este caramelito, esperemos de que nuestros chicos hayan tenido tiempo suficiente para disfrutar de su día juntos. Tras el video que publicó nuestro Didi en su cuenta de Douyin, hubo otro que había publicado anteriormente pero lo había eliminado. Este fue el primer video que publicó. Es el mismo solo que el audio está un poco distorsionado. Up, down, up, one, up, down, one, down, up, two, up, down, two, down, up, three. Bueno, muchas hermanas tortugas han tratado de descifrar lo que quería decirnos. Primero tenemos los números que hace, que son del 1 al 3. En Kadian 1 sería Ji de Jibo, 2 sería Amor y 3 sería Shang, lo cual sería Ji Amor Shang. También nuestras hermanas se dieron cuenta de que nuestro Didi publicó el video en el día en que el estudio de nuestro Gege había publicado un video de Gege en su cuenta de Douyin el año pasado. Tal vez nuestro Didi quería celebrar el primer aniversario de este video. Y por otro lado, una hermana tortuga también descifró lo que nuestro Didi quería decirnos. Una noche en Beijing, 2 personas y 30 rondas. Usen la imaginación, hermanos y hermanas, no me pidan contexto. Tras la publicación que hizo nuestro Didi en su cuenta de Weibo donde nos compartió un dibujo de su personaje, hubo algo que no entendimos, pues resulta de que nuestro Didi usó el hashtag de los premios de TV, mientras que sus compañeros de la serie también habían compartido dibujos de sus personajes, pero con el hashtag del viento de Luoyang. Pero ¿saben quién sí publicó una foto de su personaje con el hashtag de los premios de TV? Pues nuestro Gege. Él también realizó una publicación de su personaje de la serie de Doulo Continent con el hashtag de los premios de TV. Pero ¿por qué Didi usó el hashtag de los premios y no el hashtag del viento de Luoyang como lo hicieron los demás actores? ¿Acaso Didi quiere apoyar a su Gege de esta manera?
Durante esta semana, la marca Anta anunció que colaborará con la marca Hindon Electronics. Ambos realizaron una publicación con una fotografía de Didi. Como sabrán, nuestro Greg es portavoz de la marca Hindon Electronics y nuestro Didi es portavoz de la marca Anta. Cuando anunciaron su colaboración, todos estábamos preocupados de que volvieran a atacar a las marcas como lo hicieron anteriormente cuando la marca Rose Only anunció que iba a colaborar con la marca de videojuegos de la Élite de La Paz. Y en ese entonces se generó todo un problema, ya que algunas fans de nuestros chicos no estaban de acuerdo con la colaboración de estas marcas, diciendo de que no apoyarán a ninguno de los dos. Tanto fue el problema que se generó que las mismas marcas tuvieron que salir a decir de que era solo una colaboración entre marcas, más no de los portavoces. Pero igual seguían los ataques, ya que ninguno de los fandoms quería que haya ninguna colaboración entre ellos y mucho menos entre las marcas que patrocinan. Las marcas tuvieron que desactivar sus comentarios por todo el hate que les caía. Y durante esta semana, tras el anuncio de la colaboración entre Anta y Hindon Electronics, esperábamos de que vuelva a pasar lo mismo, pero no. Ambos fandoms de nuestros chicos apoyaron la colaboración entre ambos, algo que nos sorprendió a todas las tortugas. Se dice que este cambio se estaría generando ya que muchos se están dando cuenta de que el Jishan podría ser real, ya que con las últimas revelaciones que salieron como la cuenta de Himalaya y las diferentes publicaciones que realiza nuestro Gege, hay una posibilidad de que el cambio sea por eso, ya que las fans quieren lo mejor para ellos y si nuestros chicos están de acuerdo con eso, ellas los apoyarán. Esperemos de que esto siga así y que ya paren los ataques entre ambos fandoms, porque lo único que generan es daño hacia ellos y como fans debemos de apoyarlos y demostrar todo nuestro cariño y admiración hacia ellos. En un centro comercial, una tienda colocó estas fotos de nuestros chicos para promocionar más los productos de su tienda, ya que era una tienda deportiva y promocionaba las marcas que patrocinan a nuestros chicos, pero como ya no tenían más mostradores, decidieron colocar las fotos de nuestros chicos en un mismo mostrador. Lo hicieron muy bien, que hasta parece un edit de una tortuga. El 5 de diciembre, las series de nuestros chicos ganaron como las series de televisión más influyentes de Weibo. La Fe hace grande, protagonizada por nuestro Yibo, y Doulo Continent, protagonizado por nuestro Shang. Ambas series se encuentran dentro del top 10 de las mejores series más influyentes de Weibo. Aquí les comparto algunos edits que hicieron nuestras hermanas tortugas durante esta semana. Si desean las fotografías, en mi cuenta de Instagram lo podrán encontrar. Me pueden buscar en Instagram como Dianiles. Y hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Que tengan un lindo fin de semana.曾经会忘记，我忘记不了你，我可能会失去，失去你的意义。Say you love me，我执着你的回忆。You kick me，我不会感到灰心。我差点相信你，我都有那么随性。我差点忘记第一次见你的场景。我不做你的森林，不会对你着意。